Hola amigos de Ni Hao Chile, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Vamos a conversar en esta oportunidad con un cientista político llamado Ignacio Araya. Además, tiene un doctorado en Relaciones Internacionales y vamos a conversar de ciencias, tecnología y un sinfín de cosas, incluyendo la seguridad. Ignacio, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Bueno, nosotros estuvimos conversando un poquito antes y para darte a conocer un poco a nuestra audiencia, cuéntanos un poco de quién eres tú. Viviste en China, tienes también un currículum bastante grande, que podríamos hacer un capítulo entero de eso, así que resumido, por favor. Gracias. Bueno, soy efectivamente cientista político, tengo un magíster en gestión y políticas públicas en la Universidad Renmin de China, tengo un doctorado en relaciones internacionales, viví 6 años en China, aprendí el idioma y también desde las experiencias profesionales que he tenido acá en Chile he ido incorporando algunos temas, tratando de hacer una suerte de vinculación entre las experiencias profesionales y los temas de investigación que he llevado a cabo. Fantástico. Oye, disculpa, ¿en qué parte de China viviste? Viví en 3 ciudades, Qinhuangdao, una ciudad cercana a Beijing, durante un año aprendiendo idioma, después en Beijing el magíster y después en Wuhan el doctorado en relaciones internacionales. Perfecto, ahí en todo el apogeo del coronavirus. Sí, efectivamente. De hecho, me tocó salir justamente en último momento de Wuhan en una experiencia que da para otro tipo de podcast, Sí. pero sí, de todas maneras, tiene una carga histórica bien importante y una anécdota bien Bien interesante. entretenida por demás y yo quiero comentarlo desde ya, que esto va a ser nuestro enganche para la próxima vez que venga Ignacio y te estoy extendiendo la invitación para una próxima oportunidad, porque sí, está muy buena toda esa anécdota, todo el contexto, entonces vamos a conversarlo en profundidad, pero en otra oportunidad. Buenísimo. Sí, bueno, ahora lo que a nosotros nos concierne, que es la cooperación subnacional y vínculos territoriales con China. ¿Qué rol juegan hoy los gobiernos locales o regionales en las relaciones con China? Mira, el proceso de vinculación entre China y América Latina en general y en particular con Chile ha sido una experiencia que ha tratado de fomentar fundamentalmente China con la región. Primero por el alcance que tienen las provincias en China, en el sentido de que son tan grandes y tienen tanto volumen comercial con el extranjero, que efectivamente, algunas más, otras menos, pero efectivamente tienen la capacidad para poder desplegar vínculos con las distintas ciudades y regiones en la región. Ha sido un proceso que tiene algunos éxitos, otros intentos de llegar a puerto con las distintas iniciativas, pero sin duda ha sido apoyada y fomentado a través del gobierno central. Y eso es súper interesante de destacar porque de repente uno mira esto como si fuese algo ajeno a la política exterior de China y en realidad tiene que ver mucho más con una iniciativa de parte del gobierno chino de decir, ¿saben qué? Vamos a vincularnos en todas las dimensiones posibles con América Latina y una de estas tiene que ver también con fomentar este tipo de vínculos. Tanto es así, por ejemplo, que hasta hace un par de años atrás se promulgó una ley de asuntos exteriores en la que el gobierno chino declara formalmente que los gobiernos provinciales pueden establecer este tipo de vínculos en el extranjero y declaran procedimientos, etcétera. De alguna manera ratificando un poco este último tiempo de trabajo que se ha tratado de desplegar con mayor o menor éxito en América Latina. Y bueno, les dio cierta independencia. ¿Y por qué se ha vuelto tan estratégico e importante? Es importante porque, primero, por América Latina, porque la fragmentación en América Latina es alta, en el sentido de que uno puede tener buenas relaciones a nivel nacional, pero en la implementación de proyectos fracasan porque no hay comunicación con comunidades locales, con la gente, etc. Eso es una realidad que América Latina vive, que en el fondo
independiente del sistema político, sea centralizado o federal, pero finalmente, si no hay un diálogo en distintos niveles con el país, hay proyectos que terminan no siendo considerados o cuestionados en la realidad. Entonces, por un lado tiene que ver con América Latina y por otro lado tiene que ver con que China quiere efectivamente establecer una cercanía mayor con la región y no solamente quedarse con aspectos que son diplomáticos o de conversaciones que no terminan con proyectos concretos. Y ha sido complejo para ellos, suponiendo también que son realidades muy distintas, en el sentido de que las leyes allá son diferentes, la cultura de acá es distinta. Funciona efectivamente con las dificultades propias que es vincular gobiernos subnacionales que en el día a día y en el quehacer tienen una agenda muy específica, como cualquier gobierno que está centrado en lo que pasa en la realidad local. Y como consecuencia de ello, tratar de vincular a nivel subnacional resulta complejo. Entonces, primero tiene que ver con un tema estrictamente gubernamental y por otro lado también efectivamente con aspectos culturales y con un fenómeno en las relaciones internacionales también que es algo, entre comillas, relativamente nuevo. ¿No? Que si bien esto de vincular subnacionalmente no es algo que se le haya ocurrido a China, surge en otros países, en Europa, Estados Unidos. Ujú. Pero de alguna manera China ha tratado de llevarlo a la práctica como algo con las características propias del país. Entonces, efectivamente, tiene dificultades, requiere de mucha voluntad y a veces esas voluntades no se encuentran porque las lógicas que operan desde América Latina es queremos resultados concretos, inmediatos y ahora, mientras que China en el fondo estaba pensando en una estructura más a largo plazo, lo que esto finalmente repercute en el impacto que a veces pueda tener este tipo de proyectos y queda siempre como en aspectos de repente medios formales, medio de vamos a firmar acuerdos, pero darle continuidad a esto toma harto tiempo. Ahora la pregunta al millón. Yo sé que mucha gente quiere que haga esta pregunta en estos minutos. ¿Cuál es el caso de éxito? ¿Dónde ha funcionado? Mira, ha funcionado en otros países de América Latina. Brasil, por ejemplo, durante la pandemia, eh, por lo menos desde el Estado Federal de Sao Paulo, logró efectivamente incorporar acuerdos con Sinovac para la producción y masificación en el fondo de las vacunas durante el contexto de la pandemia. Ha funcionado, por ejemplo, en lugares como Argentina, donde hay una especie de mayor control respecto de ciertos recursos, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, con el litio, donde efectivamente ellos han logrado llegar a crear asociaciones o partnership con empresas chinas para la explotación del litio y la exportación de este a China. Pero eso indudablemente que ha requerido muchísima capacidad política en términos de la disposición de lograr acuerdos y trabajar en torno a que esto efectivamente se realice. En Chile han habido incipientes intentos, región del Biobío, por mencionar algunos, la región de Coquimbo, que también ha tenido un despliegue interesante en China. Eh, pero de todas maneras, yo creo que más allá de los resultados en términos concretos, porque efectivamente también ha habido intercambio cultural, han habido estudiantes que han ido en estancias de estudios de intercambio a China, etcétera. Requiere efectivamente darle mayor profundidad en términos de prolongar el desarrollo, no tener una mirada tan corta respecto de resultados inmediatos y tratar de desarrollar más vínculos. O sea, esto que tú estás mencionando lo han mencionado, si es que no todos los entrevistados que hemos tenido en Nihao. Mm. Sí, pues una realidad, lamentablemente. Yo creo que es como una de las grandes problemáticas que enfrenta China en el momento de llegar a países latinoamericanos, incluyendo Chile. Entonces, en la actualidad, considerando, no sé, estas miradas que son distintas al fin y al cabo, nosotros somos inmediatos, ellos más en el largo plazo, ¿cómo podríamos eventualmente nosotros establecer más nexos subnacionales considerando también que somos un país muy centralizado?
salir de esa trampa, por así decirlo, no es sencilla. Yo creo que va a requerir tanto de la voluntad política que se tenga acá en Chile y en América Latina, pero también un poco en torno a la flexibilidad de parte de China, entendiendo que los sistemas políticos funcionan de esta forma y tenemos esta característica. Y de alguna manera también, o sea, es un poco como, ok, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay y así funcionamos. ¿Pero China es flexible con nosotros? Sí, o sea, tiene esta mirada de entender que nosotros funcionamos desde esta perspectiva, pero también yo creo que requiere China profundizar en torno a cómo realmente funcionamos con esta fragmentación, con esta mirada de que tenemos gobiernos que son centrales, pero que también hay decisiones que se dificultan la implementación en el ámbito subnacional o más local. Eh, y eso de alguna manera es un esfuerzo de parte del gobierno chino que debe de alguna manera fomentar, que lo hace, ojo, porque por eso es que se llevan a cabo todo este tipo de proyectos. Si no, o sea, todo lo que se realiza con China, todo el volumen comercial, etcétera, también tiene que ver con esta mirada de decir, efectivamente, también entendemos las características propias de tu país. Claro, claro. Uy, qué complicado. Bueno, y ahora también, ¿qué ocurrió con el litio? Em, el litio efectivamente es un tema porque cuando hablamos de litio, a propósito de los temas subnacionales, estamos hablando de que el litio se concentra en una parte específica, Es el norte de que Chile. es el norte de Sí. Chile. Entonces, cuando hablamos de litio en Chile, hablamos del litio en el norte de Chile. Por lo tanto, por ahí se abre una oportunidad de entender de que en realidad la relación tiene que ver más con fomentar una vinculación específica con una parte, que al mismo tiempo se vincula justamente con la provincia de Jujuy en Argentina, que más o menos ronda como este triángulo de litio Mm. en esta zona. Por lo tanto, hay una zona geográfica más o menos demarcada que de alguna manera lleva a que se estrechen los lazos en ese tipo de espacio. Y es una oportunidad inmensa para efectivamente poder sacarle provecho a algo más específico. Claro. Oye, y en otros temas, hablando también de tecnología, qué sé yo, sé que China tiene puestas las miras acá en Chile por lo menos, y sí, en Chile, con todo Mm. lo que es redes 5G, etcétera, etcétera. ¿Qué oportunidades se abren para el país en el marco de su relación tecnológica? ¿Cómo están ahí las conexiones? Mira, a propósito del litio, justamente, y de litio, inmediatamente, cuando hablamos de litio, hablamos de tecnología y hablamos de electromovilidad. China hoy lidera la electromovilidad en el mundo, Sí. eh, no solamente, no solamente con autos, no solamente con la venta, justamente, de transporte en las distintas regiones o sea, en la región de distintos países de América Latina, sino también con los mismos buses que venden y que están insertos acá en el sistema de transporte público en Chile en particular. Entonces hablamos no solamente de electromovilidad, hablamos de tecnología en términos de dispositivos electrónicos. Es un sinfín y una gama que tiene China y que ha desplegado toda esta producción de conocimiento finalmente en valor agregado de productos que efectivamente comercializa y trata de poner al alcance y a disposición en América Latina. Y con precios bastante más razonables de los que uno pudiera encontrar con otro tipo de producto. En ese sentido, se abre una oportunidad importante de entender de que efectivamente América Latina, o sea, China tiene una proyección importante en estos aspectos, es líder ya en muchos temas tecnológicos en el mundo. Y desde esa mirada, por lo tanto, en mi opinión, creo que debiésemos de alguna manera tener programas específicos de estrategias tecnológicas con China, considerando el volumen y la capacidad instalada que tienen desde allá y la proyección y potencial, sobre todo, que tiene el país para los próximos años. ¿Y nosotros qué tenemos actualmente en relación a eso? No existe un programa específico
No. Existe una estrategia nacional, existe una política que fundamentalmente, perdón, que fundamentalmente la lidera desde el gobierno, Ministerio de Ciencia y Tecnología, trabajan en torno a esta política general. Ujú. Quizás el desafío, no solo con China, indudablemente, quizás el desafío efectivamente es encontrar programas más específicos que de alguna manera identifique oportunidades bien específicas con China para desarrollar y poder potenciar estos temas con los intereses que nosotros tenemos acá en Chile. Litio, cruzar en el fondo los temas. No solamente la tecnología china per se, sino los intereses que tenemos acá. Justo eso te iba a preguntar también, porque, bueno, hemos hablado principalmente de productos concretos, tangibles. ¿Cómo se podría llevar tal vez a otro paso? Tal vez en formación académica, no sé, transferencia de conocimiento, intercambio cultural. Existen programas de intercambio, fundamentalmente el programa desde la NID que financia estudios de posgrado, pero además China tiene a disposición becas para ir a estudiar al extranjero. Y aún así creo que eso no es suficiente en términos de que las universidades hoy creo que les toca de alguna manera jugársela por efectivamente insertarse en espacios y nodos críticos en términos tecnológicos con lugares muy específicos de China para efectivamente desarrollar formación de talento, formación de capital humano y que de alguna manera tengan algún grado de retorno de efectivamente poder apalancar o considerar programas desde China y traerlos acá a Chile. No es fácil, no es tan sencillo como llegar y decir, oye, vamos a hacer intercambio y con esos intercambios entonces vamos a poder efectivamente traer inmediatamente esto. Requiere mucho soporte del Estado y en ese sentido yo creo que es muy importante esta idea del Estado. Cuando uno mira el fenómeno de China como propiamente tal, cuando uno mira la historia de China y cómo ellos se desarrollaron, uno se da cuenta de que siempre salen las preguntas como el milagro chino. Cómo es que China pasó de ser un país que era extremadamente pobre a uno en vías de Potencia. desarrollo, altamente desarrollado, potencia en algunos aspectos, etcétera? Y la primera respuesta que uno tiene en la mesa es políticas públicas de parte del gobierno. No hay otra cosa. O sea, es el gobierno el que efectivamente direccionó, lideró, generó capacidad instalada, movió recursos. No es que hayan encontrado petróleo y se hayan puesto a venderlo a un precio alto. No. Es desarrollo a partir del gobierno. Entonces, en ese sentido, si es que el Estado de Chile de alguna manera también quiere vincularse con China y efectivamente desarrollarse tecnológicamente, que lo necesitamos, tiene que de alguna manera también fomentarse desde el mismo gobierno y que se generen programas específicos para poder justamente hacer este match y este cruce entre los intereses tanto de China como de Chile o de otro país de América Latina que esté interesado en vincularse a nivel tecnológico con China. Claro. ¿Y qué ocurre con el cable Humboldt? Ese es un tema complejo, Sí. complejo y sensible al mismo tiempo, porque de alguna manera, para contextualizar un poco y qué pasa con esto, lo del cable, etcétera. Mm. Este cable es un cable de fibra óptica que básicamente va a conectar Chile con Oceanía, en particular con Australia, para la transmisión de datos o básicamente Internet, es decir, facilitar la conexión de Internet. Se anunció recientemente en una especie de cofinanciamiento con Google y con ciertas características de esa índole. Hay que aquí hacer una especie como de relato histórico respecto de qué es este cable. La idea del cable nace con China el año alrededor del
2020, una cosa así, quizás antes incluso, que vienen conversando vienen conversando respecto de crear este cable que atravesara básicamente el Océano Pacífico a través de China y que llegue a Valparaíso, con una extensión de un cable más o menos de 20.000, 25.000 kilómetros, que se extendiera desde Shanghái, algunos decían Shanghái, otros decían Hong Kong, y que llegara a Valparaíso, para justamente facilitar el comercio, sobre todo el comercio digital que se tiene con China. El tema es sensible y es complejo porque efectivamente la decisión de crear este cable terminó llevándosela un poco a Australia con Google, etcétera. Sí. Lo que me parece estupendo, pero solamente hay que considerar un punto: el comercio que nosotros tenemos en términos eh, comparativos con China, con Australia, es de un 1% respecto del comercio que nosotros tenemos con China. Entonces, a mí me parece, está bien que vayamos con Australia y tratar de incluso después llegar a Japón a través de otro cable que pueda conectarse, sin perjuicio de que se pueda hacer complementariamente incluso con China, independiente de los otros cables y las otras vinculaciones que se puedan hacer con otros países. Sobre todo por la proyección tanto tecnológica y comercial que tenemos con China. Un poco ese es el contexto del cable, y un poco cuáles son las proyecciones en torno a lo que está pasando. O sea que como que quedamos un poco atrás. Podría decirse que este siempre es un juicio, es un juicio finalmente político, que Como todo acá en Chile. como, claro, Sí. como grandes, las decisiones finalmente tienen una, se pondera la política también entre medio. O sea, es algo que de alguna manera no se puede evitar en torno a las decisiones de estas características. Y la mirada está puesta además porque dentro de este espacio de desarrollo de fibra óptica con Australia también hay un acuerdo comercial importante en materia de economía digital, el DEPA, que incluye Nueva Zelanda, Singapur, y que también lo promocionó Chile. Por lo tanto, tampoco es que sea ajeno, que sea algo como ¿de dónde viene esto? No, si también hay antecedentes y también el acuerdo es re importante en términos de las características que tiene. Pero de alguna manera no puede ser solamente eso, sino además, esta es mi opinión muy Sí. personal, que no debiésemos apostar solamente a a una zona geográfica, sino además a otra que tiene que ver con China, e incluso me atrevería a decir, tratar de hacer dialogar estas dos instancias. Estaría espectacular, pero en ese sentido, nosotros como país, no, mi opinión también, porque esté equivocada, no estamos tan preparados, no tenemos leyes de ciberseguridad, no tenemos nada que regule, o sea, sí, no. Sí, a ver, resulta interesante eso porque efectivamente, de alguna manera, cuando hablamos o nos vinculamos con China, desde el punto de vista del comercio electrónico y el volumen de comercio electrónico que tenemos con China, efectivamente, inmediatamente saltan las alarmas en torno a qué tipo de respuesta nosotros estamos teniendo en torno a este tipo de espacios. Recientemente en Chile se creó la Agencia Nacional de Ciberseguridad a través de una ley, que es la Ley Marco de Ciberseguridad, donde, por ejemplo, entre otras cosas, la ley es bien importante porque establece cuáles van a ser los servicios esenciales o, dicho de otra manera, la infraestructura crítica en torno a empresas o industrias específicas que trabajen digitalmente algunas cuestiones y que resultan clave, por ejemplo, con la vinculación con China. Sin ir más lejos, por ejemplo, China ha comprado la luz, las empresas de electricidad, salió hace un tiempo atrás un gran debate en torno a eso, y en fin, hay otras inversiones que tiene China acá en la región y en particular con Chile. Entonces, en ese sentido, si existe esta proyección en materia digital,
resulta, desde mi punto de vista de perogrullo, efectivamente establecer estos vínculos de cooperación y tratar de profundizar estos espacios de diálogo con China en vez de restarnos en torno a lo que tenemos. Si el comercio es tan abundante, si las inversiones han ido en aumento, en consecuencia, lo que tenemos que hacer en vez de restarnos del diálogo con China, más bien es insertarnos con China y seguir conversando y profundizando en torno a este tipo de temas que resultan complejos y sensibles, que no son fáciles de llevar, porque efectivamente cruzan intereses de por medio que a veces son contradictorios. Una cosa, por ejemplo, son los temas que tienen que ver con el comercio y el flujo comercial, y los otros son los que tienen que ver con los temas de seguridad, que hoy en día ha sido emergente, que hay una especie de vuelco en torno a la seguridad y la securitización de las relaciones internacionales, y como consecuencia de ello entonces ya no hablamos solamente en este aspecto de globalización, y la globalización actual ya no es solamente cómo hacemos para que el comercio y las inversiones fluyan más, sino también cómo incorporamos la seguridad en esta nueva globalización que de alguna manera está emergiendo, sobre todo en el periodo post-pandémico. Sí, y bueno, que para la gente siento que igual ha sido brutal. Como llevándolo a términos más humanos y banales, no sé, vos por ejemplo, me pongo a pensar en la noticia de esta semana, que fue el pago con reconocimiento facial del transporte público. Claro, sí, pues, Sí. eso es un proyecto así como súper aterrizado, como desde Y lo un más ejemplo, sí, teórico sí, hasta lo hasta lo más más como más puntual. puntual, Eh, que tiene que ver como cómo impacta esto de la securitización de las relaciones sí, internacionales y cómo finalmente entendemos como el día a día. ya, Eso es como, pum, el día a día. sí. Ya, pero ¿tú qué opináis? Ay, ¿Por qué? siento que ay, es como caminará. Porque en el fondo, claro, a ver, es que efectivamente la tecnología y el desarrollo tecnológico es tal que de alguna manera está esta discusión en torno a que se pueda utilizar con fines, con otros fines, fines militares, fines de espionaje, fines de estas características. Entonces la tecnología efectivamente nos sirve y nos ayuda, y al mismo tiempo podemos decir, oye, pero en realidad se puede desviar esto hacia esto otro. Entonces la discusión está instalada. Eh, y yo creo que en realidad la tendencia mundial es que la tecnología va a seguir incorporándose en la vida, en la vida diaria de la gente, en el día a día. Va a estar involucrándose mucho. O sea, si ahora ya tenemos celulares, con el tiempo va a estar todo armado alrededor de manera de Ya. tecnología. Entonces es imposible disociar esa discusión con la seguridad. Sí, pero mi punto era el siguiente, que lo pensaba el otro día, ¿Mm? ya puede que mi ejemplo sea un poco más banal, pero no sé, por ejemplo con mis cuentas Google. Yo todo lo tengo como ¿Mm? conectado y no sé, pues ponte tú, el otro día cambié de computador y hice un clic y sabéis que todo, tenía todo mi historial, mis cuentas, o sea, no tuve que abrir una por una y lo encontré genial. Ahora, esas son mis redes sociales, eventualmente mi banco y cosas que sí caben dentro de lo personal, etcétera. Pero ahora, podría eventualmente también dar mi root. Claro. Ahora, estaré tan dispuesta, y estoy tratando de humanizarlo un poco Ya, más, pero en pero Chile existe una ley de datos personales y se está creando incluso una agencia de datos personales. Vale decir, en la medida en que la seguridad, o sea, la tecnología avanza, también existe la protección respecto de estos datos. En ese sentido, lo que hay que avanzar en el fondo es que efectivamente la tecnología facilite la interacción y el día a día de la gente. Porque si uno mira, por ejemplo, este mismo ejemplo del reconocimiento facial para pagar el bus. Claro, eh, uno dice, oye, pero hay alertas de seguridad en torno a cómo se va a utilizar estos datos. Sí, pero al mismo tiempo también simplifica la vida de toda la gente, la cual se sube a la micro, y que la reconoce paga. solamente la paga Sí. y que le facilita la vida. Entonces también, ¿y de dónde viene todo este tipo de cosas? Fundamentalmente de China. Sí, Entonces po. eso también hay que ponerlo en la discusión. Sí. En China se facilita la vida en torno a esto. O sea, cuando vivía años atrás, estamos hablando de 5 años atrás, eh, ellos ya iban avanzados en esto.
O sea, en el sistema de pagos con WeChat, que es básicamente como una especie de WhatsApp, Facebook, Instagram, que incorpora además una wallet, esta billetera, en el cual tú puedes hacer distintas transacciones y de manera simple, menos engorrosa, con esto de abrir la aplicación del banco o la tarjeta, etc. Entonces, ellos ya van mucho más adelantados. Hoy en día incluso ya no solamente, bueno, dice, oye, reconocen la cara. Ya, ellos incluso están pagando con la mano. Conectan en la palma de la mano, identifican la palma de la mano con el celular al dispositivo y solamente van, marcan el producto, la etiqueta del producto que tienen que pagar, ponen la mano y te identifica y te cobra en el celular. Increíble. Entonces, también tiene que ver con la facilidad de moverse en el día a día y de hacer las Sí, cosas. pero creo que también hay como una cuota cultural. Y es porque siento que en China, no sé, pues ponte tú, ya no solamente en términos de ciber, sino en términos de seguridad, están mucho más avanzados. La cultura es distinta. Yo creo que Chile igual se enfrenta a otro tipo de problemáticas que de alguna manera u otra entorpecen este tipo de... o más que entorpecen, inquietan a la población. Porque efectivamente va a simplificar tanto que ya no va a ser tan sencillo cometer crímenes y demás. Es un win-win. Pero de alguna manera u otra igual genera, por lo que yo he leído en redes sociales, Sí, o sea, la inquieta. seguridad. A ver, es que también yo creo que mencionaste algo importante. Hay un tema cultural también que tiene que ver con que en China efectivamente realmente no se cometen crímenes en el contexto en el que se comete acá en América Latina. De alguna manera, no quiero decir que se parte de una buena fe, pero el sistema no está pensado y no funciona en torno a estar pensando dónde de alguna manera te van a perjudicar. Em, Tú haces tu vida, el sistema funciona, la seguridad en China es brutalmente mejor de lo que es en América Latina. No por las razones que habitualmente uno cree de China, no por ese mito en torno a que viven en un sistema que es básicamente siempre muy militarizado y muy presionado por instituciones. No, es porque culturalmente es una forma distinta, diferente, y funciona la seguridad y el mundo de una forma diferente. Eso, por lo tanto, hay que tener en consideración siempre al momento de pensar estos sistemas acá, porque son realidades completamente diferentes. Por lo tanto, lo que nosotros podamos implementar o sacar ideas de allá tiene que ajustarse en torno a cómo funciona América Latina en particular y qué es lo que podemos hacer con eso. Y claro, efectivamente se puede llevar y se puede tergiversar esto, pero la tecnología en general, claro, no es neutra y se puede hacer de todo con ella, incluso llevarla a ese punto. Por lo tanto, el desafío consiste justamente en tratar de mantenerlo siempre en los márgenes de la legalidad y estar pendiente de que no se tergiverse este uso y que finalmente sirva a la gente en el día a día. Combatir la desinformación. O sea, desmitificarlo, en verdad, sí. Desmitificar ayuda a eso, efectivamente, que hay cosas que también tienen que ver con que como son dos sistemas distintos, son mundos donde de repente creemos que funciona y tenemos una visión y una especie de estereotipo de cómo funciona China y en realidad uno se sorprende y cuando ya pasa un tiempo ya el mundo se da cuenta que no funciona de la forma en que uno creía que funcionaba y tiene otras características, con otros desafíos por supuesto, pero que de alguna manera es otro mundo. Y no es el mundo que nosotros creemos a veces que es el que se cuenta acá y que está tan estructurado en torno a esta visión que tenemos de China. Sí, pues de hecho tú ahora próximamente vas a ir a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ah, Sí, sí. efectivamente, tengo una estancia de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde voy a investigar respecto de los temas. El título de la investigación es Securitización de las relaciones entre China y América Latina, Crimen organizado, crimen organizado, cooperación y cooperación. tensiones geopolíticas. En el fondo, cómo em,
la securitización de las relaciones internacionales es cada vez mayor. Y esto en el fondo cómo afecta a los países en sus agendas, en su vinculación con China y finalmente cómo salir un poco de la trampa en torno a qué vamos a hacer en torno a esto de las dificultades que tenemos geopolíticamente con Estados Unidos en particular y cómo de alguna manera entendemos que hay efectivamente un problema sobre todo de crimen organizado y seguridad acá en América Latina, y cómo nos vamos a enfrentar en torno a eso. Y cómo podría eventualmente China, por una parte, hacer ayuda, y por otro lado, en qué manera puede hacer una dificultad desde el relato que nos llega desde Estados Unidos en particular. Oye, bueno, te deseo mucho éxito. ¿Cuándo te vas? Ahora, fines de julio, ¿Ya? y estaré de agosto hasta noviembre. ¡Ay, te vas harto tiempo! Sí, son algunos meses en el que estaré allá investigando. ¿Ya? Eh, y nada, esto es un tema que de alguna manera es nuevo. Sí, muy Si bien nuevo. la seguridad de las relaciones internacionales es algo que siempre ha estado, pero que los temas con China en particular y dentro del contexto en el cual nos movemos, sobre todo bajo la influencia creciente del crimen organizado, entonces es algo que de alguna manera es importante de investigar, sobre todo por el flujo comercial que tenemos con China y las inversiones también que vienen desde allá. Fantástico. Lo encuentro espectacular. Así que qué bacán que lo hayas mencionado acá, porque esto va a explotar. Y bueno, a la vuelta, invitadísimo para que nos cuentes cómo te fue y todos los pormenores de tu investigación. Sí, no, de Sí, todas maneras. Así sí. que cuando ya tenga todo eso, seguro que voy a Ya. venir acá nuevamente y podemos seguir conversando. Sí, totalmente. Te agradezco mucho por haber venido a Nihao, Chile. Estuvo Bueno, muchas muy, gracias. muy buena la entrevista. ¿Qué opinan? ¿Y tú qué opinas? Así que bueno, nosotros nos vemos próximamente en un capítulo de Nihao Chile. Ignacio, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Eso.